Bueno, seguimos con más información. Ya tenemos en la línea telefónica a Marta Cajigas. ¿Cómo estás? Buen día, te saludo con mucho gusto. Hola Selena, buen día. Mucho gusto, bien. Amaneciendo, escuchándolos. Pues muchísimas gracias. A ver, cuéntanos, te hemos leído ahí por Twitter también en las... pues en los escritos que mandas también a este medio El Soberano, y tocas temas muy interesantes que tienen que ver con todo este movimiento de la Cuarta Transformación. Eres investigadora en ciencias sociales. A ver, cuéntanos, ¿qué tienes para decirnos el día de hoy? Sí, bueno, la última columna fue acerca de la CELAC porque a consideración de lo que se vio en los últimos días, sí fue un tema bastante interesante, que dio mucho de qué hablar y que curiosamente tuvo a muchos ojos de la opinión pública en el desarrollo de esta cumbre, ¿no? Entonces sí, no sé si habrá algunas preguntas acerca del acontecimiento. Sí, bueno, la CELAC sabemos que es un tema del que se estuvieron diciendo muchas cosas, hubo cosas positivas, otras personas no estuvieron tan de acuerdo por el posicionamiento de algunos de los miembros que fueron parte de esta reunión. ¿Cuál fue tu percepción de la reunión de la CELAC? Mira, en un inicio la cumbre fue bastante interesante, sobre todo por el contexto en el que se desenvuelve. Recordemos pues que estamos después de 4 años de celebrarse la última cumbre, no se había celebrado otra, y en este escenario de una pandemia, ¿no? Una pandemia que vino a poner, yo creo que más en evidencia las desigualdades de la región, de esta gran región de América Latina. Así es. También en algo que llegan a comentar como una segunda oleada de gobiernos progresistas. La primera cumbre se celebró cuando estaba en su apogeo la primera ola rosa que le llaman de América Latina, con personalidades como Correa de Ecuador, Cristina Fernández de Argentina, Lula, Hugo Chávez todavía estaba vivo, estaba en Venezuela, y bueno, toda esta serie de mandatarios del Cono Sur. Y bueno, también fue muy polémica precisamente por lo que comentas, de que tuvo opiniones muy encontradas. Polémica desde el lado de cómo se dio a conocer, este evento, que hablaban mucho de una posible sustitución a la OEA. Sí. Eso dio de mucho de qué hablar, y también por la presencia de ciertas personalidades que están incrustadas en un sector de la población con un ideario bastante peculiar, pero bueno, esto último ya a consideración personal me parece una discusión un poco más superficial. Así es, y luego pues históricamente hemos visto que los países de América Latina lamentablemente pues han sido muy golpeados por otros países a lo largo de la historia, y en este sentido yo creo que vemos también a un México más fortalecido, el liderazgo se siente un poco más, y yo creo que pueden salir cosas muy buenas de estas reuniones, no sé, a consideración tuya, a diferencia de otras reuniones de la CELAC, ¿cómo viste la del 2021? La del 2021, sí, definitivamente el papel de México como presidencia pro tempore fue muy distinto al de 2010, que recordemos que estaba el gobierno de Felipe Calderón. Sí había mucha expectativa también porque México en su primer gobierno, digamos, de izquierda, estuvo planteando estos puntos sobre la mesa, que fue un consenso general. La verdad no fue algo que solamente saliera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el respeto a la soberanía, precisamente por ser una región históricamente golpeada y sometida en ocasiones, intervenida. El principio de la soberanía, de la no intervención, y el llamado a solidarizarse y exigir el fin del embargo comercial a Cuba, y a las acciones unilaterales de castigo a los ciertos gobiernos que no comulgan quizás con los intereses de lo que conocemos como el norte global. Expectativas, sí, hay buenas expectativas. Esperemos que se le dé seguimiento a
a los acuerdos tomados ese día. Ok, en cuestiones de integración económica, ¿cómo viste la colaboración entre estos países? Integración económica, sí, de hecho inician, también fue un poco medio, generó cierto ruido esto de que una integración económica como la Unión Europea, pero sin permitir la intervención. Sí, pero más bien lo que se planteó no fue una integración como tal. La Unión Europea está muy integrada, tiene hasta una moneda en común, fronteras, nada que ver las fronteras de la Unión Europea con las de América Latina, con Estados Unidos, con Canadá. Se planteó más bien una integración, precisamente como lo mencionas, del tipo económico, y la Unión Europea sí vino a colación, pero la integración económica que tuvo antes de ser precisamente esta unión que conocemos actualmente, es posible. También se puso en manifiesto la desarticulación que hay incluso entre los países. Fue complicado la cuestión, como platicamos de la pandemia, de las vacunas, el acaparamiento, el compartir los avances tecnológicos y demás, y bueno, creo que al final de cuentas estos puntos son áreas de oportunidad, como podríamos llamarle, para todos los países de América Latina y el Caribe. Una integración económica sí es posible, pero sí tiene que haber mucho trabajo detrás, los acuerdos comerciales, que se lleven a cabo precisamente, pero bueno, también resalta mucho el mensaje de la presencia, más bien, lo que simboliza la presencia del mandatario de China. Creo que manda un mensaje de que América Latina quiere diversificar sus mercados y no ser tan dependiente de Estados Unidos como lo ha sido históricamente, y que ha significado en muchas ocasiones una vulnerabilidad de la estabilidad de los países. Pues esperemos que estas reuniones den algo positivo, sobre todo para el buen desarrollo de América Latina, que es una región territorial riquísima, además de la gente que es muy trabajadora y que pues yo creo que ya nos merecemos algo mejor. Totalmente, una región, precisamente como lo mencionas, con una gran riqueza natural, unas grandes reservas de litio, de petróleo, de recursos. Entonces a veces sí como que no nos explicamos por qué está América Latina en una situación tan frágil, digámosle, teniendo toda esta riqueza precisamente. Y bueno, yo creo que si nos ponemos a profundizar, sí son problemas bastante estructurales ya, pero sí es una región que uniendo fuerzas, puede definitivamente mover la balanza del tablero mundial, digamos. Sí, y mitigar la migración, que pues es una problemática que hemos visto en las últimas semanas, que se ha intensificado más, el hecho de buscar el mentado sueño americano por el simple hecho de no tener condiciones en su región. Quiero agradecerte, Marta, por tu gran intervención. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Gracias a ustedes.